bendición. ¿Ustedes creen que es importante la bendición en la Biblia? Sí, ¿no es cierto? En Mateo 5:44 dice, nos motiva el autor, ¿no es cierto?, a dar bendición en vez de maldición, en andar con una vida así, en la cual entregamos bendiciones incluso cuando no nos conviene. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, ¿no es cierto?, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. La palabra bendición. ¿Se han dado cuenta que ahora se ocupa cualquier cantidad incluso en el mundo secular? Uno ve, la gente dice, no, para el cumpleaños muchas bendiciones. Y uno dice, ¿será cristiano? Pero uno ya no se lo pregunta. Y el otro día veía también en la televisión unos psíquicos que leían cartas y ellos hablaban todo el rato de bendiciones y cosas medias. Y uno dice, chuta, ¿qué onda? Pero las bendiciones, lo que pasa con ellas es que es verdaderamente importante. Y ya por una cuestión etimológica, digamos, la palabra bendición viene del latín y significa literalmente decir bien sobre algo. O sea, como una buena intención, ¿no es cierto? Pero en el Antiguo Testamento, la palabra bendición tenía un significado mucho mayor que ocupan también los psíquicos ahora y toda esa gente que solamente desea bien, sino que la bendición venía, digamos, asociada también a un bien material, por ejemplo, a un bien, a entregar todo su apoyo a una persona, y generalmente vamos a ver una historia donde en este caso la bendición significaba mucho más que entregar solo el apoyo, sino que significaba también dejar todo un bien material a disposición de la persona solamente por el hecho de bendecirla. ¿Ustedes saben cuál es el contrario o lo contrario de la bendición? Maldición. Ya. No es precisamente lo que yo digo. El contrario para la bendición es la envidia. ¿Y ustedes saben por qué? Porque cuando yo bendigo a alguien y le deseo el bien, lo contrario es envidiarlo, porque no dejo que esa persona esté libre para recibir y aprovechar las cosas que recibe. ¿No es cierto? Así que todos los que dijeron que es maldición está muy bien, pero también quería dar otra acepción. ¿Cuántos conocen a Jacob? ¿Han escuchado de Jacob? ¿Sí? ¿Ustedes saben de quién era hijo Jacob? Isaac. Muy bien. Estudiaron, ¿no? ¿Isaac era hijo de quién? De Abraham. Muy bien. Entonces, así nos podemos llevar un rato. ¿Se acuerdan que Abraham precisamente fue una de las personas más benditas sobre esta tierra? Que el Señor le dijo, le dio una bendición de hecho que es espectacular. Ya quisiera yo que el Señor de repente apareciera una voz del cielo y me dijera, ¿no? Pero a Abraham le dijeron, vete de tu casa y deja tu parentela, ¿cierto? A la casa, o sea, deja la casa de tu padre, a la tierra
tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te dice el Señor. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás, él mismo será bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta bendición es tremenda, ¿no es cierto? Pero también tiene una responsabilidad, porque Él dice, bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. O sea, también tiene que ver con un tema propio de Él, de cómo Él se maneje por la vida, en el fondo. Si es que yo hago cosas para que me bendigan o para que me maldigan, ¿no es cierto? Entonces volveremos al tema de Jacob. Jacob era nieto entonces de Abraham. Justamente para Abraham, su Isaac fue una bendición que él estuvo esperando durante mucho tiempo, ¿se recuerdan, no es cierto? Sí. ¿Cuánto? 35 años. 35. Claro. Después él tuvo que esperar 35 años desde la profecía para recibir a su bendición. O sea, era una bendición tremenda, le decían que él iba a ser una nación grande, le decían. Y esa bendición se demoró un poquito en llegar, ¿no es cierto? 35 años. Y se acuerdan que él estuvo a punto de perder esa bendición, incluso después de haberla tenido. Y ahí en ese momento me imagino que el plan de Dios tiene que haberse acordado de todas las cosas y tiene que haber dicho, pero ¿cómo, Señor? Si tú me prometiste y me cumpliste así como a medias, porque me diste un hijo nomás. ¿Y qué pasa con toda la nación grande? Pero ustedes se acuerdan que él estaba a punto de sacrificar a su hijo, ¿no es cierto? Y en el momento que estaba a punto de darle la muerte, Dios le dice, oye, no lo hagas. No lo hagas. Y esta era una prueba para ver si es que después de todos esos años de haber esperado la bendición, de haber vivido, de haber respirado, de haber tenido constantemente ese anhelo en su cabeza, en su corazón, estaba dispuesto a entregarlo, a pesar de lo mucho que lo había querido. Pero nosotros sabemos también el final de esa historia, ¿no es cierto? Sabemos que la conclusión es que Abraham superó la etapa, esa prueba. Con el dolor de su alma, él estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo, y que había nacido incluso después de que él ya tenía más de 100 años. Entonces era muy probable que no pudiera volver a tener la bendición que le habían entregado. Entonces, todos felices, ¿no es cierto? Dios estaba feliz porque sabía que podía confiar en Abraham. Abraham sabía estaba feliz porque sabía que Dios cumplía su palabra, ¿no es cierto? Y Isaac estaba feliz también porque él se había salvado de la muerte y había salvado su pescuezo. Rebeca, ahora, vamos a hablar de Rebeca. ¿Quién era Rebeca? ¿Se acuerdan? La esposa de su esposa. No, la esposa de Isaac. La esposa de Isaac, ¿no es cierto? Entonces tenemos Abraham, Isaac, Jacob, Esaú. Entonces Rebeca, ella tuvo gemelos. ¿Se acuerdan? Estamos hablando justamente de ellos. Y estos gemelos eran muy diferentes. Eran muy distintos en todo. Esaú era el mayor. Y decía que incluso físicamente eran distintos. Porque dice la Biblia que Esaú era súper peludo, que tenía tanto pelo como un cordero, ¿no es cierto? Y que tenía la piel muy áspera. Entonces, él, como tenía esas características también, él
él se transformó en un cazador. Él salía y Juanito dice que se le está dando como que es así, pero él era un cazador, entonces amaba las montañas, jugaba en los campos, a lo que le encantaba andar al aire libre. Quizás por el otro lado era un tipo más de cabeza, un tipo más... Jacob, perdón. Era todo lo opuesto, digamos. Él le gustaba más estar con su mamá, él conversaba con la gente, era otra onda. Gozaba de la compañía del resto, era el favorito de su mamá. En cambio, Esaú, ¿cómo? Era un mamón. Dios le había dicho a Isaac que él sería padre de 2 naciones. Y también le dijo que el mayor serviría al menor. Esaú, como les digo, que era medio impulsivo, que tenía esta forma de vivir, que al final, después de eso le pesó bastante, ¿no? Porque una vez Jacob estaba cocinando y Esaú llegó y le dice, oye, tengo tanta hambre, me he estado cazando, no sé, necesito, por favor, necesito que me des de comer. Y el otro, como era zorro también, le dice, ya, yo te doy de lo que estoy cocinando, pero sabes que a mí me costó cualquier cantidad cocinarlo. O sea, tú cachai, po. No es llegar y poner las cuestiones en la olla y listo, sino que tienes que cocinar, tienes que buscar los implementos, y en el fondo te podría complicar un poquito, pero no así nomás, ¿es cierto? Y ustedes saben que esto es lo que le pidió. ¿Qué fue? La primogenitura. Primogenitura. Él le pidió su primogenitura. Y la primogenitura en nuestro tiempo no es casi, no tiene tanto valor, ¿no es cierto? Es como, ya, el primero, con el que se cometen más errores, con el que es así como, A ti cachetean más. le cachetean más, tiene toda esa... El entrenamiento de los papás, digamos. ¿Cómo? El entrenamiento de los papás. Justamente, el entrenamiento. Y el dolor de cabeza con las manos menores. Claro, también porque eso le da la oportunidad después, como él es el mayor, de quitarse por favor, ¿no es cierto? Claro. Pero tiene algo bueno, que al primero que se le da toda la atención y exclusiva. Claro. Sí. Es el Más primero regañado, pues. al que llevan al médico más que a todos los otros, al que se lo pasan ahí todos preocupados, ¿no es cierto? Ese es el hermano mayor que no está en lo actual, digamos. Pero en ese tiempo era distinto, justamente porque, aparte, seguramente también viene todo eso de los padres más cuidadosos, de los errores y todo, pero en ese tiempo la persona, el mayor, heredaba todo del papá, absolutamente todo. Y él era el nuevo padre, digamos, que tenía que hacerse responsable por el resto de la familia, independiente de que el hermano que le sigue tenga un año más, un año menos. Entonces la responsabilidad que tenía Saúl era tremenda. Y él la estaba dejando por un plato de comida, efectivamente. Entonces, tenemos a Esaú que le dice, ya, vendo la progenitura por un plato de comida. Y tenemos a Jacob, que hizo el negocio de su vida. Le salió re barato y es que obviamente es ridículo porque por un plato de comida se quedó con todo el ganado y además tenemos que decir que Isaac era un hombre tremendamente rico. Entonces una vez cuando Isaac estaba enfermo, llamó a Esaú y le dijo, hijo preferido, ¿no es cierto? Porque Esaú era más como la onda del papá. Simpático. Le dijo, cocina
O sea, ve a cazar y cocina mi plato preferido. ¿Ya? Fue parsimonioso, pero le dijo ya, así lo vamos a hacer. Y después cuando vuelva, yo voy a comer de eso y te voy a bendecir, porque yo estoy pronto a morir. Bueno, entonces él se va a casar y por mientras, Rebeca, que no sé por qué, a veces es así la cosa que las mismas madres o padres crean ahí un poquito de... Cuidadito con lo que estás diciendo. ¿Cómo? No, cuidado. Hacen diferencias, ¿no es cierto? Y ella le dice a su hijito preferido: hijito, anda a buscar 2 corderitos y yo se los voy a cocinar a tu papá porque yo sé cómo a él le gusta. Entonces el otro, que era un pailón, la verdad, le dice: pero mamita, voy a ir y voy a traer los corderitos para que tú se los cocines. Entonces él está ya lista la comida y espera un segundo. Entonces él te dará la bendición, le dice, te la va a dar a ti, porque yo te voy a dar el platito de comida para que se lo lleves a tu papá. Y él le dice: pero ¿por qué va a hacer eso? Y ella le responde: él lo va a hacer porque va a pensar que tú eres Esaú. Porque como Isaac ya estaba más o menos nomás de salud, no veía bien, entonces tenía la posibilidad de hacerlo eso. Y había un problema. ¿Se acuerdan cuál era el problema? Era pelado. Entonces, ¿qué hicieron? Con la piel del cordero, él se la puso encima. Ahí se hizo un trabajo de maquillaje. Entonces, Rebeca le puso eso y le dio el platito de comida y lo llevó. Entonces ahí está, ya él listo para decirle al papá: oye, papito, estoy aquí con la comida, ¿no es cierto? Otro problema era que la voz no sonaba igual. Entonces el papá casi como que lo cacha ahí, bueno, ustedes. La cosa es que él al final se hizo pasar por Esaú y el papá le compró todo el discurso y le dio la bendición y le dijo, después incluso de haber estado un poco escéptico, le dice: Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y la abundancia de grano y de mosto. Sírvante los pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínese ante ti los ojos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Como les dije anteriormente, esta bendición no es solamente simbólica, sino que también tiene que ver con la herencia de todos los bienes. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasó cuando llegó Esaú a la carpa ya con la comida preparada? Se enfureció. Dejó la crema. Y le dijo, incluso a su hermano le dice que lo va a matar. Y entra donde el papá y el papá le dice: oye, pero... Él le dice: por favor, dame algo que sea la bendición. Y le dijo: hijo, no queda nada. Se lo acabo de dar todo a tu hermano. Él vino y se la robó. Entonces tenemos un gran problema familiar, ¿no es cierto? Está Jacob y Esaú, que eran ambos hijitos de papá, ¿verdad? No sabían lo que significaba vivir la vida, en el fondo, porque los dos habían nacido en una cuna de oro, ¿no es cierto? Y por eso tan fácilmente Esaú no tiene problemas en vender su primogenitura por un plato de comida, porque él no sabía del valor, de lo que significa. Porque si es que él supiera
¿Cuánto costó? ¿Cuánto sudor? No lo hubiera entregado tan fácil, ¿no es cierto? No sabían lo que había vivido su abuelo Abraham para conseguir todas esas riquezas también. Todo el tiempo que pasó peregrinando y todos los problemas que tuvo en Sodoma y Gomorra y que el hermano, y bueno, en fin, ustedes conocen la historia. Y tenemos a estos chiquillos que estaban furiosos. Esaú quería matar a su hermano. Y él le dice, te voy a matar, pero no le voy a matar ahora. Te voy a matar cuando mi padre muera. ¿Ya? Porque sabía que le iba a llegar un perro. Hasta en eso era distinto de poder. Entonces, la mamá de Jacob le dice, hijito, yo no quiero que te pase nada, ya lo embarramos con esto, pero ¿por qué no te vas? ¿No es cierto? Y le dice, ya ándate a otro, donde mi primo, un pariente de ella. Y escóndete allá y esperemos a que tu hermano se le pase la rabia y allá vas a estar seguro. ¿Cómo creen ustedes que era este consejo? Bueno, malo. Bueno, porque mientras pase un poco de tiempo con mi hermano no se cambia. Ya. Y tenemos una madre sobre el tema. Era el pésimo consejo, porque le estaba diciendo, ándate y no afrontes lo que te queda acá, el problema que dejaste, lo que nosotros mismos hicimos, ¿cierto? Pero una mamá nunca quiere que lo cojan mal. Pero ella inició el problema. Entonces, le dice, ya ándate, y le entrega incluso, le dice, no te vayas así nomás, te voy a entregar unos sirvientes, te voy a entregar unos animales, un montón de cosas, en el fondo le arma todo un viaje para que tenga todas las comodidades. Además de todo, ¿cierto? Lo que no sabía esta mujer es que el Señor lo estaba llevando al lugar adecuado a pesar de lo malo de su consejo. Así que ahí hay un confort para las madres sobreprotectoras. A veces también sirven, ¿cierto? El Señor tiene planes mucho mayores que los que nosotros tenemos. Entonces Él estaba llevando a Jacob al lugar donde Él lo iba a convertir en un hombre, finalmente, y un hombre de Dios. Él quería, el Señor estaba tremendamente interesado en que Jacob trajera frutos y sabía que al lado de sus papás no les iba a funcionar, lamentablemente, porque iban a tenerlo siempre todo muy fácil, ¿cierto? Él sabe también cuál es el lugar apropiado para que los frutos salgan, para que florezcan, ¿no es cierto? Él sabe cuál es el clima que necesita cada semilla, ¿no es cierto? Él sabe cuáles son el clima más adecuado para que Jacob no estuviera bajo la sombra de sus papás, sino que mejor bien lejos. Y Jacob se va a un lugar por donde pasó Abraham, ¿cierto? Él tenía 40 años, y era la primera vez que salía del lado de su mamita. No tenía idea de la vida, como les decía yo anteriormente. Hasta ahora había trabajado por hobby, ¿no es cierto? Por lo que él quería, para no aburrirse en la casa. No porque lo necesitara, verdaderamente. Su padre, Isaac, era millonario. Hasta el momento Jacob no había tenido necesidad. Y no solamente de material, sino que tampoco había tenido necesidad de Dios. Él había escuchado historias de su abuelo, que Dios, que no sé, que Isaac también había estado como medio involucrado con Dios. Y él hablaba del Dios de mis padres, de mis antepasados. Pero Jacob tenía
que fuera un hombre de bien, ¿no es cierto? Era que lo que él quería, o sea, lo que el Señor quería es que este hombre se atreviera a salir a lo desconocido. El Señor quería avivamiento también, quería avivamiento en su vida y quería usarlo para eso. Jacob es sacado de ese lugar que le daba seguridad y confort. Todos amamos la comodidad, ¿no es cierto? Hacer lo justo y necesario. Pero eso no lo podemos hacer cuando no sabemos cómo las cosas funcionan, ¿no es cierto? Implica mucho más trabajo. Jacob entonces fue, como le dijo su mamá, y su destino estaba a 800 kilómetros. Él no viajaba solo, ¿no es cierto? Sabemos que iba con muchas personas. En su camino se encuentra en una pequeña ciudad donde su abuelo Abraham había orado y había levantado un altar al Señor. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y en ese lugar él se recostó y seguramente hasta ocupó una de las piedras que había ocupado Abraham para su camino y para su altar. Y en ese lugar él tiene una visión, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que vio? Una escalera. Veía una escalera que está apoyada en la tierra, en uno de sus extremos, y en el otro extremo está apoyada en el cielo. Los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: yo soy Jehová, Dios de Abraham. ¿No es cierto? ¿Le está recordando? ¿Sí? Tú hablabas de un Dios que parece que era medio que tuvo que ver con tu familia. Yo soy ese Dios. Yo soy el Dios también de tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente, dice el Señor. Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: ciertamente es Jehová el que está en este lugar. Y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y exclamó: ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y allí hizo voto Jacob diciendo: si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto en señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Tremendo sueño. Es verdaderamente increíble que Jacob sale de su casa robando, mintiendo. En el fondo un chanta. No se me voy a borrar una palabra. Y el Señor le regala ese tremendo encuentro con él mismo. Él era un embustero, pero los planes de Dios a veces son distintos. Yo creo que eso lo podemos ver también en nuestra vida. Nosotros hemos sido embusteros, hemos sido ladrones, quizás no en esta forma, pero sí en otra forma, ¿cierto? Este sueño quiere decirle a Jacob: vuélvete a tu casa, ¿no es cierto? No sigas con esto, porque en el fondo el Señor le dice: mira, no importa dónde tú andes, yo te voy a traer de vuelta aquí. ¿Ya? Hay algo muy importante en esto, y es que cuando vemos una y otra vez actuando en nuestra vida, en ocasiones decimos: sí, Señor, que eres grande y maravilloso, no sé. Y después nos ponemos de pie y nos vamos y seguimos en lo mismo que estábamos. Yo creo que también a nosotros nos pasa, ¿no es cierto? Pero Él, cuando Él tiene un encuentro con nosotros, muchas veces quiere que nosotros cambiemos nuestra vida.
que hagamos las cosas distintas y que empecemos a pensar también en lo que Él quiere y no en lo que nosotros queremos. Si se dan cuenta, la forma en que Jacob también reacciona a este sueño es bastante egoísta, porque él le dice, ya, si tú me bendices, si tú me acompañas, si no me pasa nada, casi como que hace una mandita, le dice, si cumples con todo eso, más o menos te estaría calificando para ser mi Dios. ¿No es cierto? Suena así, ¿no es cierto? Él sigue su camino al final. Y acá en este momento, hasta aquí, él todavía no hablaba de su Dios, sino que del Dios de otros, de sus padres. Dios quiere, la verdad, que tú lo llames tu Dios. No el Dios del centro de gracia, no el Dios de los cristianos, no el Dios de los evangélicos, sino que tu Dios personal. Él quiere una relación con cada uno de nosotros y eso lamentablemente no es heredable, ¿no es cierto? Dios no es abuelito de nadie. Así es. Es algo lamentable, pero es cierto. Y tampoco tiene sobrinos ni parientes lejanos. Bueno, entonces Jacob sigue con su camino, aun cuando Dios le ofreció otra cosa. Él le ofreció, mira, devuélvete y arregla las cosas, arregla la embarrada que dejaste, pero no, él se va. Cuando llega donde su parentela, ve a una mujer que le llama mucho la atención, que se llamaba Raquel. Y Raquel era su prima. Hija de Labán. ¿Ya? Entonces, llega y habla con su tío y le dice, tío, ¿sabe qué? Me gusta la Raquel. Me gusta la Raquel y yo quiero casarme con ella. ¿Y qué le dice el tío? Está más loco lo que le voy a dar. No, le dice, ya, tú te puedes casar con la Raquel, pero en ese tiempo las novias se compraban, entonces él no podía pasar la tarjeta de crédito del papá en ese momento. Le dijo, voy a tener que jugármela. ¿Cómo lo hago? Ya, le dijo, me gusta tanto la Raquel que ya, voy a trabajar para ti, voy a ser tu esclavo. Y como él no sabía nada del trabajo, le dice, más encima va, y dice, si yo le digo cualquiera para mí. Y le dice, voy a trabajar 7 años para ti. 7 años es calidad de tiempo. 7 años voy a ser tu esclavo y voy a trabajar en lo que tú me digas para poder casarme con la Raquel. Entonces, él empezó sus 7 años, trabajó arduamente, conoció el trabajo que no había conocido al lado de sus papás. Y pasaron los 7 años, ¿no es cierto? Y él estaba listo, ilusionado para casarse con la Raquel. Llega el momento y se encuentra frente a la novia y está listo para casarse. Yo sé que esta historia la conocen, pero quiero a veces, es bueno, digamos, ver estas cosas que son un poquito básicas. Lo que Jacob no sabía es que si es que él era un embustero y creía que se las creía todas, Papá la Raquel era peor. se encontró con su tío que era peor todavía. Entonces le puso un velo a la novia y él, parado frente a la novia, dice, Raquel, por fin estamos juntos, ¿no es cierto? Y después de la noche de bodas se da cuenta que la Raquel no era la Raquel. Ay, él no sabía, no sé si no sabía o qué, pero la cultura decía ese tiempo que la mayor no se podía casar después que la menor. No podía quedar solterona, efectivamente. Entonces,
Obviamente el papá aquí, en un acto no muy legal, le pasa Mayor. a la mayor. Entonces, este cabro quedó pero devastado, o sea, la primera vez en su vida que había trabajado por algo, arduamente, y más encima le pasaban a la otra. La pobre Raquel, entonces estaba todavía, no era su señora. Entonces él dice, ya, no, esto no puede ser. Entonces voy a hablar con mi tío y le dice, voy a trabajar de nuevo. Y el tío, ni tonto, ¿no? Porque le dice, seguramente debe haber pensado que se iba a enojar y no sé, pero ya, le dice, ya, está bien, puedes trabajar de nuevo conmigo, porque en ese tiempo a él le había ido muy bien. Porque este cabro tenía dedos por piano. Una bendición. Era una bendición, efectivamente, y él tenía la bendición que le había dado su padre Isaac. Entonces, sus arcas se habían multiplicado, ¿cierto? Entonces él le ofrece trabajar 7 años más. El tío feliz, ¿cierto? Pero imagínense, otros 7 años más. Al final pasa 14 años trabajando como esclavo para poder casarse con Raquel. Entonces, en ese momento ya cuando después se casa con Raquel y 2 personas más, 2 mujeres más, él se empieza como a preocupar por su futuro. Dice, ya, bueno, tengo 54 años, yo creo que es como tiempo de que empiece a sentar cabeza. Un poquito tarde, pero mejor tarde que nunca, dice, ¿no es cierto? Entonces, con 54 años, 4 mujeres y varios hijos afuera, decide irse de la casa del tío. ¿Y a dónde se va? Se devuelve a su casita. Después de varios problemas, que ahora no lo voy a contar porque no va a contar mucho rato, viene la historia principal. Todo esto era la introducción. Una buena introducción. Llegamos a la historia que nos convoca. Génesis 32. No sé si es que alguien podría ver. ¿Quieren seguir o no? Voy a empezar. Ya. Entonces, Génesis 32. Génesis 32. 22. Dice entonces, se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres. Estaba Jacob ya en camino por su futuro, ¿verdad? Iba un hombre emprendedor. Y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues y le hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así que Jacob se quedó solo, ¿ya? Él luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré hasta que me bendigas. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob, le respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas mi nombre?, respondió el hombre, y lo bendijo ahí mismo. Jacob llamó Peniel a ese lugar, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ya había pasado de Peniel cuando salió el sol, cojeaba a causa de su cadera. Por esto, hasta el día de hoy no comen los hijos de Israel del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque Jacob fue tocado en ese sitio, en el tendón que se contrajo.
llevaba toda su vida ignorando a Dios, ¿cierto? Él se había preocupado de lo que él quería, él había hecho lo que él estimaba necesario para conquistar a Raquel, para quedarse con su otra hermana también. Y en este momento, yo creo que Dios dice, ¿sabes qué? Tenía harta cuerda. Pero ahora se acabó. Y Dios mismo baja y pelea contra él. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios se puede volver nuestro enemigo a veces? ¿No? Sí. Jacob lo está demostrando aquí. Jacob está peleando contra él. Y Dios a veces se relaja a pelear con nosotros. Porque él en un segundo nos podría desintegrar. Y pelea no solamente un ratito, sino que pelea toda la noche. Y ha anochecido. Ha anochecido también en la vida de Jacob. Él está arrancándose de Dios. Se arrancó de todo el mundo. Se arrancó de su hermano, se arrancó de su tío, se arrancó de todo. Él era un embustero, como dijimos antes. Con trucos robó los beneficios de la primogenitura a su hermano. Jacob llevaba alrededor de 20 años escondido. El embaucar y ser embaucado se había vuelto parte normal de su vida, porque cuando no embaucaba a él, lo embaucaba a él. Después de 15 años, él decide volver a su país, donde sus parientes, y finalmente tomó la decisión que debía haber tomado al principio: enrostrar su pasado, ir y con la frente en alto decirle, mira, ¿sabes qué? Cometí un error. Y aquí está en este momento peleando con un hombre y solamente un río lo separa de sus seres queridos. Esa noche estaba solo y desamparado. Él estaba dejando su seguridad atrás y se encuentra con un hombre y comienza esta pelea que es de vida o muerte. Recién cuando raya el alba, dice la palabra, se da cuenta de que ha estado toda la noche peleando con Dios mismo. Dios tomó la forma de un hombre y le dio una clase intensiva de lo que necesitaba antes de encontrarse con su hermano. Cuando el contrincante ve que no puede vencer a Jacob, le fractura la cadera. Jacob pelea siendo adulto, un hombre maduro ya, que había aprendido de la vida lo que no había aprendido en los 40 primeros años. La fractura de la cadera también es un símbolo, ¿no es cierto? Porque la cadera no es solamente lo que une el tronco con las extremidades, sino que es una coyuntura que carga todo el cuerpo, porque las extremidades y el tronco están aquí, ¿no es cierto? Y en la cadera también se encuentran los órganos sexuales, que es un símbolo de descendencia. Y ustedes recuerdan que en la bendición, cuando se encuentran con la escalera, el Señor le habla también de la bendición en tema de descendientes. Con los años Jacob se había vuelto fuerte. La cadera también es un símbolo de fuerza, pero de su propia fuerza. Con sus propias fuerzas él peleó con el ángel de Jehová, hasta que él le dio su bendición. Seguramente esta fractura debe haberle dolido, pero como caballo. Jacob siguió peleando a pesar de eso, hasta que obtuvo lo que quería. Seguramente Jacob se empezó a dar cuenta que su contrincante también tenía ñeque y que peleaba bastante bien. Después de esta fractura encontramos a un Jacob que no ordena, sino que pide. El profeta Oseas decía, en Oseas 12, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. Esa es la postura que de ahora en adelante Jacob debía tener ante Dios. Ese es el estado
en el cual su hermano se vuelve a reencontrar con él, con un Jacob ya que había aprendido una lección. Una oración humilde es lo máximo, ¿no es cierto? Él le dice, bendíceme a la hija. Bendíceme por favor. A Dios le gusta bendecir e incluso es derrochador cuando lo quiere hacer. Como hemos oído anteriormente, bendecir en este tiempo no significa solamente bonitas palabras, sino que muchísimo más. Para nosotros, el nuevo pacto, nuestra entrada a la bendición de Dios es solo a través de Jesucristo. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales a través de Cristo. Sin Cristo no hay bendición. Pero ¿quién eres tú?, le pregunta Dios mismo a Jacob. Jacob le dice su nombre. Nombre en el judaísmo es identidad. Y generalmente tiene que ver con la historia de vida de la persona. Si ustedes se dan cuenta en la Biblia, todas las personas, cuando nosotros sabemos cuál es el significado de su nombre, tiene que ver con la vida. Jacob literalmente significa el que agarra el talón. Porque cuando ustedes se recuerdan, yo les dije que él nació agarrado del talón de su hermano. Y esto tiene que ver con el momento de su nacimiento. Su hermano gemelo nació primero y él venía de atrás agarrando el talón a su hermano. Porque estaba diciendo, no, yo voy a salir primero. ¿Quién eres tú?, le pregunta el ángel. Y le pregunta Dios, no porque él no lo sepa, sino porque lo quiere confrontar con su realidad, con su pasado de embaucador. Tiene que aceptar su historia y llega el momento de no seguir arrancando. Muy pronto se encontrará con su hermano, Esaú, al quien ha engañado y de quien se escapó hace 15 años atrás. En unos momentos tendrá que verle la cara a su pasado. Jacob también pregunta el nombre a su contrincante, pero él no lo dice y en vez de eso le da a Jacob un nuevo nombre. Un nuevo nombre es un símbolo de un nuevo comienzo. Es un tiempo de reorientarse. El nuevo nombre que le dan es Israel, que significa el que pelea con Dios. En el momento que él recibe este nuevo nombre, su historia también se sana. Dios no simplemente borra la personalidad de Jacob, sino que le da una nueva. En este cambio podemos ver que Dios le está diciendo a él que seguirá peleando, pero que ya no peleará con sus fuerzas, sino con la de Dios. Jacob ya no iba a ser un vencedor debido a su propia fuerza, sino que a la fuerza de Dios. ¿Quién eres tú?, le pregunta a Dios una y otra vez. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú ahora? Víctima quizás de una historia mágica, donde después de haber sido maltratado, te vuelves un maltratador en ocasiones. ¿Quién eres tú? ¿Dueño de tu destino? ¿Donde no importa las formas que usas para alcanzar lo que quieres? ¿Quién eres tú? Y sabemos que él no le pregunta que está al lado. ¿Quién eres tú? Nos invita a que le entreguemos nuestra vida. Cuando pregunta, ¿quién eres tú? Sobre todo él pregunta, ¿qué rol juego yo en tu vida? ¿Acaso has estado peleando con tus propias fuerzas? ¿Acaso has dejado de verme la cara porque tienes algo que esconder? Después de la pelea de Jacob y Dios, amanece. Después de este encuentro, Jacob quedó cojo. Jacob, el que vivía por sus propias fuerzas, el que se alejó de su familia hace muchos años. Jacob el cojo es el que tiene entrada a su hermano. Es así como recién el Señor
le permite volver a ver a su hermano cara a cara, ser abierto, libre y mostrarle su interior. Ya no hay peleas de poder entre ellos. Este es el momento para que la relación se base sobre un fundamento de honestidad. Esta visita nocturna le mostró a Jacob que él era débil, pero que a pesar de eso lo acompañaría siempre. Dios le dio una ayuda a su vez. Le mostró que es mejor cojear con Dios que correr una maratón sin Dios. Seguramente él aprendió que no tiene que marchar con el mundo. Cuando él se va a un lugar, del lugar que él llama Peniel, se va a un